Bueno, pues estamos con Margarita Zavala, diputada federal del PAN. ¿Cómo vio ese altercado de su hijo con Noroña? Digo, parecen niños ambos. No, bueno, yo creo que ahí el presidente del Senado debe tratar de comportarse como presidente del Senado. Es el presidente del Senado de la República. Lo que no saben es que antes hubo un tuit agrediendo a mi familia. Y si usted tiene papá, o si usted tiene hijo, pues entendería más. Pero también yo creo que el hijo debe de tener un poco de coherencia, digamos, finalmente... Mira, Marco, tú lo que me dijiste al abrir la pregunta era que me ibas a hablar del Poder Judicial, mismo que no has tocado. Bueno, vamos con el Poder Judicial. Ya no vamos a tocar. Yo creo que un hijo tiene todo el derecho a defender a su papá y a su mamá. Me da mucho gusto. Y yo creo que un presidente del Senado de la República debe comportar. Ya. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Reapareció Margarita Zavala el día de hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Por supuesto, la volvieron a poner en su lugar en el pleno de la Cámara, pero antes la buscaron para entrevistarla y que diera su opinión acerca de este enfrentamiento que tuvo su hijo, su vástago, contra el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. Esto fue lo que dijo, mis estimados peruanos, defendiendo a su vástago tras este enfrentamiento, que cuide su investidura como presidente del Senado de la República, dice Margarita Zavala, pero de su hijo, ¿sí? De su hijo, no menciona absolutamente nada, que él fue el que él buscó pues un enfrentamiento o que le respondiera de fea manera a Fernández Noroña para así generar polémica, escándalo. Vamos a escucharlo. Bueno, pues estamos con Margarita Zavala, diputada federal del PAN. ¿Cómo vio ese altercado de su hijo con Noroña? Digo, parecen niños ambos. No, bueno, yo creo que ahí el presidente del Senado debe tratar de comportarse como presidente del Senado. Es el presidente del Senado de la República. Lo que no saben es que antes hubo un tuit agrediendo a mi familia. Y si usted tiene papá, o si usted tiene hijo, pues entendería más. Pero también yo creo que el hijo debe de tener un poco de coherencia, digamos, finalmente... Mira, Marco, tú lo que me dijiste al abrir la pregunta era que me ibas a hablar del Poder Judicial, mismo que no has tocado. Bueno, vamos con el Poder Judicial. Ya no vamos a tocar. Yo creo que un hijo tiene todo el derecho a defender a su papá y a su mamá. Me da mucho gusto. Y yo creo que un presidente del Senado de la República debe comportar. Ya. Bueno, pues Sí, ahí está, todo hijo debe de defender, tiene el derecho de defender a su papá y a su mamá, aunque sea un majadero, aunque sea un torpe, como el mismo Fernández Noroña lo señaló en una videocolumna. Ahí está Margarita Zavala, que termina molesta, termina enojada, mis estimados amigas y amigos peroneros, ya no quiso que la cuestionaron sobre el tema. Tiene papá, o si usted tiene hijo, pues entendería más. Pero también yo creo que el hijo debe de tener un poco de coherencia, digamos, finalmente... Mira, Marco, tú lo que me dijiste al abrir la pregunta era que me ibas a hablar del Poder Judicial, mismo que no has tocado. Bueno, vamos con el Poder Judicial. Ya no vamos a tocar. Yo creo que un hijo tiene todo el derecho a defender a su papá y a su mamá. Me da mucho gusto. Y yo creo que un presidente del Senado de la República debe comportar. Ya. Bueno, pues ahí está, pues qué bonita familia. Y así le dieron tremenda arrastrada el día de hoy, ya en su intervención en la Cámara de Diputados. Vamos a verlo. Pues parte de la moción, con su venia, presidente, parte de la moción suspensiva que presentó la diputada Rocío González por parte del Grupo Parlamentario del PAN era precisamente que había temas de fondo que había que discutirlos con mayor amplitud. Y vienen aquí a leer una reserva que parece una ocurrencia, o alguien de una secretaría se dio cuenta que le estorbaba lo previsto por el dictamen, y entonces habló e hicieron la reserva. Es de fondo, lo ha dicho también el diputado Dorin, en cuanto a los precios no convenientes. Es algo de fondo y eso debió haberse revisado antes, y si hubieran dado cuenta, si hubieran tenido el tiempo. Y por supuesto votaríamos en contra precisamente porque le da más discrecionalidad a la secretaría que quiere contratar. Y
la otra es que también bajo este artículo 54 de la ley señala, y le voy a pedir a la Secretaría que lea la primera parte del dictamen, el artículo 54, para ver a qué se refiere y por qué en la reserva del 54 pues da una mayor discrecionalidad o abre los espacios para la corrupción. 54. Me solicita una moción de ilustración. Sí. ¿En qué consiste su solicitud? En el artículo 54 del dictamen, que lea la primera parte nada más. Se concede la moción de ilustración. Le pido a la Secretaría pueda hacer la lectura que se ha solicitado. Del dictamen, el 54. Incluso la reserva podría ser, no sé si son varias fracciones, pero solo necesito el rubro antes de la primera. Inicia con las dependencias y entidades. Y yo le doy como espacio, ¿eh? Las dependencias y entidades. Sí. Hasta aquí. Pero eso Sí. ¿Hasta cuándo? Artículo 54. Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas o de adjudicación directa. ¿Cuándo? Cuando Ya todas las fracciones. Ya, hasta ahí. Es decir, lo que está haciendo esta reserva es ampliar todavía más las excepciones a las licitaciones, y entonces dice, bueno, si se puede hacer una excepción, habrá licitaciones, pero en estos casos no, y será a través de invitación o a través de 3 personas. Y todavía la reserva amplía esas excepciones, y en el caso de persona física dice, en este caso puede no haber licitación pública. La ley debería cuidar que esos espacios de corrupción se estrechen, no se ensanchen. Y lo que está haciendo la ley de adquisiciones, este dictamen, es ensanchar, como incluso esta reserva todavía le ensancha más las posibilidades de corrupción. Qué bueno que reconocieron lo de Segalmex. Me da gusto que aquí hayan llegado a reconocer el gran fraude de Segalmex. El problema es que no pasó nada a nadie, no hubo ninguna consecuencia, fue la impunidad. Y suponiendo, sin conceder, que todo lo que han dicho haya sido casos de corrupción, en algunos probados, otros no, y en unos ha habido consecuencias y en otros no, pero suponiendo, sin conceder, que fueran cierto, esta ley que se está aprobando no evita esos casos de corrupción, no los hubiera evitado, al contrario, les hubiera facilitado a quienes supuestamente cometieron esos actos de corrupción. Esta ley se los está facilitando. ¿Por qué? Porque le da más discrecionalidad a la Secretaría, más discrecionalidad a quienes contratan, y además ensanchan los espacios de corrupción, haciendo más grandes los espacios para evitar licitaciones públicas. Por eso votamos en contra, porque es de fondo nuestras preocupaciones. Esta ley ha legalizado la corrupción, esta ley abre y ensancha esos espacios, esta ley protege al funcionario y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. La corrupción quita libertad, la corrupción destruye el mercado económico, la corrupción hace más corruptores, la corrupción afecta sobre todo a los más pobres, y por supuesto con estos niveles de corrupción va a crear no solo una élite que es empresarial o proveedora de servicios, sino además una élite de corruptores que estarán felices actuando en toda la impunidad.
Por eso votamos en contra y particularmente en esta reserva al artículo 5, como lo demostramos, al artículo 57 y 54. Muchas gracias. ¿Quién? Con su venia, diputado presidente. Adelante. Gracias. Primero quisiera pedir una moción de interpretación, de ilustración. Si me ayudan, por favor, la Secretaría, a leer la definición de precio preponderante, por favor. Se pide a la Secretaría se concede la moción de ilustración y se pide a la Secretaría haga la lectura solicitada. Hasta eso Y esa es la referencia. Tranquila. Precio preponderante. Son aquellos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña. Definición de precio preponderante, low insider. Gracias, diputado presidente. Escuchen Adelante. bien, sobre todo la oposición, porque parece que el mensaje sistemático que quieren transmitir es que todo está mal, que la verdad no la pueden expresar. Argumentan que esta reserva que se refiere al artículo 5 de la ley que nos ocupa está mal. Simplemente con esta lectura que acabamos de ver de la definición se está aclarando que en lugar de que tengan un 40% de diferencia hacia la baja, hacia la alta, y ese se considere como un precio no conveniente, se establezcan este rango de preponderancia y se establezca en el reglamento de la ley precisamente el porcentaje. Eso es lo importante de esta reforma, cerrar el vínculo que pudiera darse entre los oferentes, entre los proveedores, que por cierto, muchos de ustedes los han de conocer, tengan esa posibilidad de bajar el precio o subirlo para que de tal forma se considere que no es el precio conveniente. Recordemos todos los actos de corrupción y de este tipo de estrategia que han hecho, sobre todo en el PAN. Hablan de Segalmex. Nada más les quiero recordar, y lo comentamos ya en alguna comisión, ahorita hay 35 detenidos y hay recurso que se ha recuperado, porque en la Cuarta Transformación actuamos con responsabilidad. En cambio, en la Estela de Luz no hay un solo detenido, no hay un solo recurso, y la verdad es que es… Presidente, le pido ponga orden, por favor. Permítame. Por favor, orden. Permítanme, la oradora. Diputadas, diputados, se ha sido tolerante cuando quienes han subido en tribuna han presentado carteles. Diputados, estoy haciendo uso de la voz. Les pido, escuchen, por favor, a todos y a todos, a todas y a todos. Se ha sido tolerante con quienes han hecho uso de la tribuna y han subido con carteles, como ha sido el día de hoy, el día de ayer. Les pido por favor, permitan a la oradora concluir con la exposición. Estamos en el debate de una reserva todavía, la primera reserva. Gracias, presidente. Esta reserva demuestra que los diputados de Morena, del Verde y del PT no tenemos flojera legislativa y sí nos damos el tiempo para leer y analizar las propuestas. En esta reserva se queda muy claro. Permítame, la oradora, permítame. Les duele. Nuevamente les duele. haciendo un llamado al orden, por favor. Está haciendo una exposición la oradora. Continúe. Gracias, presidente. Escuchen para que aprendan, o lean, o dense el tiempo de estudiar, porque como ya lo dijeron, aquí nos pagan por venir a legislar. Y esto es legislar, revisar en dónde podemos ser mucho más puntuales para tener una ley de adquisición que sea eficaz, eficiente, transparente y que obligue
a proveedores y a funcionarios a conducirse con legalidad. Eso es lo que pretende. La otra parte de la reforma, escuchen por favor. No se enojen. Las fechas que se van a establecer para las firmas de los contratos. Diputadas, diputados, permítame, la oradora. Nuevamente haciéndoles un llamado al orden. Vamos a hacer un llamado al orden cuando no se permita que el orador se haga escuchar. Está expresándose y está manifestándose como lo han hecho todos los grupos parlamentarios. Tengan tolerancia con la oradora. Continúe la oradora. Gracias, diputado. Por lo que hace a la reserva del artículo 67, es necesario precisar que precisamente ya en esta nueva plataforma se van a establecer las fechas de firmas de contratos. Y sí, se modifica de 15 a 20 días en el caso de los consolidados y se establecen días naturales en la iniciativa y lo estamos poniendo en días hábiles precisamente para que en la plataforma quede claro cuándo se firmen. Porque también sabemos de las prácticas que acostumbraban a hacer, de que ponían una fecha en el documento, aunque lo firmaran tiempo después, exhibieran sus fianzas tiempo después, porque esas prácticas ustedes las conocen bien, por eso les duele. Yo les pediría que revisaran, que asumiéramos nuestro carácter de legisladoras y legisladores con responsabilidad y que estuviéramos atentos a estar revisando las iniciativas que nos dan para poder, como en esta reserva, mejorar el precepto legal. Es cuanto, diputado presidente. Con mucho gusto, estudien. Tiene ahora el uso de la